Hola. Imagina que ahora mismo alguien carga con un dolor que nunca le perteneció. ¿Y si te dijera que, quizás, ese alguien eres tú? Respira hondo y presta atención, porque lo que voy a revelarte no es solo una historia sobre relaciones, sino una inmersión en las fuerzas invisibles que moldean tu vida. Carl Jung dijo que lo que no reconocemos en nosotros mismos regresa desde afuera como destino. ¿Estás viviendo tu destino o solo eres una proyección de la sombra de alguien más? Si esta pregunta te resuena, suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque este viaje te llegará directamente al alma. Jung creía que no existen los encuentros banales. Cada persona que se cruza en nuestro camino es también un símbolo, una figura que representa en el escenario de nuestra psique una parte de nosotros mismos que aún no hemos visto. El empático y el narcisista no son solo tipos de personalidad, son arquetipos, fuerzas eternas que se han repetido durante siglos en mitos, leyendas y sueños. Y ahora, en tu propia vida. ¿Alguna vez has sentido que te entregabas demasiado, absorbiendo dolor y culpa que no te pertenecían? ¿Y alguna vez te has preguntado por qué parecía imposible liberarse de alguien que siempre exigía más y ofrecía tan poco? Este es el comienzo de una historia mucho más profunda que la de dos individuos. El empático nace con los límites de su alma abiertos. Es como un jarrón de cristal agrietado, permeable al entorno, capaz de percibir corrientes emocionales que la mayoría de la gente ni siquiera percibe. El problema es que esta sensibilidad también lo hace vulnerable. Cree que amar significa soportar. Cree que sanar a los demás es la única manera de dar sentido a su vida. Pero Jung nos advirtió, cuando el amor se confunde con la compulsión, no se trata de verdadera compasión, sino de prisión. Y esta prisión solo puede sostenerse mediante una figura complementaria, el narcisista. El narcisista, lejos de ser simplemente vanidoso o arrogante, es alguien que en algún momento de su vida quedó destrozado. Para sobrevivir, necesitó crear una máscara brillante, una personalidad que ocultara su dolor. La fuerza de esta máscara es tan fuerte que él mismo cree en ella, pero tras ella hay un vacío aterrador. Jung dijo que la personalidad es necesaria para vivir en sociedad, pero cuando nos identificamos demasiado con ella, olvidamos quiénes somos realmente. Y aquí es donde surge la tragedia. El narcisista necesita a alguien que mantenga esta ilusión. Y el empático ofrece precisamente eso, porque confunde ser explotado con ser amado. Su relación comienza con fascinación. El empático ve en el narcisista un poder que secretamente desea desarrollar. Confunde la superficial confianza en sí mismo con verdadera fuerza y se siente atraído como si toda su vida lo hubiera estado preparando para este encuentro. El narcisista a su vez ve en el empático una vulnerabilidad que perdió hace mucho tiempo. Necesita este reflejo humano para seguir existiendo, para creer que aún tiene alma. Es como si cada uno proyectara en el otro lo que no reconoce en sí mismo. ¿Ves la trampa? Lo que parece el destino es en realidad una proyección inconsciente. Y Jung nos advirtió, lo que proyectamos en los demás se convierte en el campo más peligroso de nuestras vidas. El empático cree estar sanando, pero simplemente está siendo colonizado por la sombra de alguien más. El narcisista cree ser amado, pero simplemente está transfiriendo su propia oscuridad. El resultado, un ciclo de sacrificio silencioso e ilusión brillante. El empático comienza a marchitarse. El narcisista continúa engrandeciéndose y ambos quedan atrapados en un juego que parece amor, pero es mera supervivencia psíquica. Pero aquí surge la primera chispa de conflicto. ¿Qué pasaría si el empático un día se diera cuenta de que lo que lleva consigo no le pertenece? ¿Y si esta sensibilidad no estuviera destinada a servir como depósito de sombras, sino a revelar la verdad? Jung decía que el inconsciente siempre busca el equilibrio. Envía señales en sueños, síntomas e intuiciones. El empático empieza a sentir la extrañeza de vivir con un dolor que no reconoce como propio. El cuerpo enferma, la mente se confunde, los sueños se convierten en pesadillas. El alma empieza a susurrar, esto no es tuyo. Es en este punto que surge la pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Cuánto tiempo cargarás con lo que no te pertenece? ¿Hasta cuándo usarás tu compasión como prisión? ¿Y si el amor verdadero no se trata de cargar, sino de devolver? Esta pregunta es el comienzo de la ruptura de lo que Jung llamó la confrontación con la sombra. Es el momento en que el empático comienza a despertar. Pero no te equivoques, este despertar no es fácil. Llega como un terremoto.
El empático siente que al devolver la sombra estará traicionando su misión de cuidar, amar y sanar. Pero sacrificarse hasta el punto de desaparecer, ¿es realmente amor o es solo miedo disfrazado de virtud? Esta tensión interna es lo que mantiene al empático paralizado durante tanto tiempo. Y quizás lo hayas experimentado tú mismo. La culpa de decir que no, el peso de priorizarte, el miedo a que te llamen egoísta. ¿Ves cómo el conflicto no solo está en la relación, sino dentro de ti? Instrucciones de lectura para voz artificial. Carl Jung dijo que no hay individuación sin soledad, sin ese momento de ruptura donde el ser humano se atreve a separarse del inconsciente colectivo y afirmarse como tal. Para el empático, este momento es aterrador porque significa romper con la imagen de un salvador, pero también es el comienzo de su verdadera libertad. Porque nadie nació para ser un espejo del dolor ajeno. Nadie nació para vivir como un fantasma en la historia de otro. Naciste para convertirte en quien realmente eres y eso requiere valentía. Y aquí quiero invitarte, si este contenido te conmueve, si resuena con preguntas que quizás nunca te hayas permitido plantear, suscríbete al canal ahora mismo. Estamos construyendo una comunidad de buscadores de la verdad psicológica y espiritual. Y tu presencia aquí forma parte de esta transformación colectiva. Activa la campanita, deja tu comentario, comparte tu experiencia, porque lo que experimentas no es solo personal, es arquetípico y cuanto más compartimos, más rompemos el silencio que nos aprisiona. Ahora, piensen conmigo, ¿qué pasaría si toda esta interacción entre empático y narcisista no fuera solo una tragedia privada, sino un drama universal? ¿Y si lo que experimentan repite patrones generacionales? ¿Y si devolver la sombra no fuera solo una decisión personal, sino un acto que también libera a quienes nos antecedieron y a quienes vendrán? Esta pregunta abre un horizonte mucho más amplio del que imaginamos. Jung creía que cada individuo que despierta rompe cadenas ancestrales, que cada vez que decimos, ya no llevaré lo que no es mío, deshacemos siglos de proyecciones inconscientes. Por eso, el viaje del empático no se trata de debilidad, sino de iniciación. Es el camino del iniciado que atraviesa el inframundo del dolor, no para quedarse atrapado allí, sino para regresar con sabiduría. Y aquí es donde dejo la provocación que necesita resonar en ti. ¿Tu sufrimiento es realmente tuyo o vives como guardián de la sombra de alguien? Esta es la pregunta que define el camino, porque en la siguiente parte llegaremos al corazón del conflicto, el momento en que el empático decide devolver la sombra. Un gesto simple, pero que desencadena terremotos psíquicos, no solo en el narcisista, sino en el propio inconsciente colectivo. Este es el punto de inflexión. Pero la pregunta sigue siendo, ¿tendrías el coraje de mirar a los ojos de aquel que depositó su oscuridad en ti y decirle, ¿esto no es mío? Llega un momento en la vida de un empático en que todo empieza a tambalearse por dentro. Ya no pueden ignorar la sensación de que llevan algo que nunca les perteneció. Carl Jung dijo que la sombra no desaparece cuando se le niega, sino que siempre se proyecta en alguien dispuesto a recibirla. Y esto es exactamente lo que sucede cuando el empático se da cuenta de que su compasión ha sido utilizada como un recipiente para el dolor de otros. Hasta este punto, puede que hayan creído que amar significaba autosacrificio, que ser necesitado era la única forma de tener valor, pero llega un punto en que el alma empieza a gritar en silencio, rogando por liberación. ¿Alguna vez has sentido esto, ese peso invisible, ese agotamiento que no puedes explicar? ¿Como si vivieras una vida que no es del todo tuya? Es en este punto que surge la inevitable pregunta, ¿cuánto tiempo seguirás cargando con lo que no te pertenece? Imagina a una mujer que durante años estuvo en una relación donde cada pelea terminaba con ella disculpándose, incluso sin culpa suya. Creía que preservaba la paz, que su calma equilibraba el fuego del otro, pero en el fondo absorbía toda la ira que él no quería afrontar. Con el tiempo, su cuerpo empezó a expresar lo que su boca no. Ataques de ansiedad, dolor inexplicable, noches de insomnio. Este es el lenguaje del inconsciente intentando mostrar que algo anda mal. Jung decía que los síntomas son el intento de la psique de sanarse, señales de que vivimos en discordia con nuestra esencia. Esta mujer no estaba enferma por casualidad, estaba enferma por llevar la sombra del otro durante tanto tiempo. O piensen en un hombre que creció escuchando a su padre decirle que fuera fuerte, que no podía mostrar sus sentimientos. Se convirtió en un adulto que no sabía llorar, que transformó todo dolor en silencio.
Se casó con una mujer empática y en ella vertió todo lo que no podía admitir, sus frustraciones, sus miedos, su resentimiento. Ella lloró por él, gritó por él, cargó en su cuerpo el dolor que él se negaba a reconocer. Este ciclo es más común de lo que imaginamos, porque todos en algún nivel buscamos a alguien que sostenga el peso que no podemos soportar. Pero Jung advirtió, lo que no enfrentamos dentro de nosotros siempre encontrará la manera de confrontarnos desde afuera. El empático, al darse cuenta de esto, entra en crisis. Empieza a cuestionarse si está amando de verdad o simplemente desapareciendo en la otra persona. Y aquí llega el momento decisivo, devolver la sombra, decir, esto no es mío, esto te pertenece. Parece simple, pero es un gesto revolucionario porque rompe el pacto inconsciente que sostenía la relación. Es como si durante años el empático hubiera sido el espejo en el que el narcisista se miraba para no ver su propio abismo. Y cuando el empático decide retirarse, el espejo se desvanece. El narcisista se ve por primera vez sin el reflejo que lo sostenía y lo que encuentra es un vacío terrible. Pero este acto no está exento de dolor. El empático siente que traiciona su propia misión vital, como si fuera cruel al negar el peso que siempre ha cargado. Teme perder el amor, ser acusado de egoísmo y quedarse solo. Pero Jung decía que el proceso de individuación requiere soledad, porque solo en ese espacio podemos encontrarnos verdaderamente a nosotros mismos. El coraje para devolver la sombra es, de hecho, el coraje para renacer. Y aquí reside una paradoja. Al devolver la sombra, el empático descubre que no está matando el amor, sino purificándolo. Porque el amor no es compulsión, no se lleva hasta que desaparece. El amor verdadero nace de la plenitud. ¿Has notado alguna vez cómo las relaciones basadas en el sacrificio constante terminan carcomiendo el alma? Como las amistades en las que solo das y nunca recibes te dejan exhausto. Como los trabajos en los que te explotan, pero insistes en quedarte, drenan tu energía vital. Estos son ejemplos cotidianos del mismo mecanismo, absorber lo que no te pertenece. Regresar entonces no es solo un gesto entre dos personas, sino un rito de paso interno. Es el empático mirándose a sí mismo y diciendo, existo. Tengo derecho a mi vida. No soy solo un recipiente para el dolor ajeno. Y cuando eso sucede, algo cambia en el ambiente. Los sueños cambian. Jung decía que el inconsciente nos envía imágenes para marcar transiciones profundas. El empático que soñaba con ser perseguido empieza a soñar con encontrar puertas. El que soñaba con aguas oscuras, ahora sueña con nadar en ellas con libertad. Estos sueños son señales de que la psique se está reorganizando, de que están haciendo una nueva identidad. Pero no piensen que el narcisista acepta este regreso en silencio. Para ellos es como si les robaran el aliento. Sin el empático que les guíe, se enfrentan a lo que más temen, su propio dolor. Algunos reaccionan con furia, acusando al empático de crueldad. Otros se victimizan diciendo que los han abandonado. Es un intento desesperado por volver a poner el espejo en su lugar, pero lo que se ha visto no se puede olvidar. Una vez que el empático rompe el pacto, la relación nunca volverá a ser la misma. Y aquí viene la sorpresa. La individuación no solo destruye una relación disfuncional, transforma el inconsciente colectivo. Jung creía que cada acto de conciencia individual resuena como una piedra arrojada a un lago. Las ondas se extienden mucho más allá de donde impactaron. Cuando un empático despierta y se niega a cargar, no solo cambia su vida, los patrones ancestrales comienzan a disolverse. ¿Cuántas familias viven generaciones enteras en ciclos de proyección? El padre que descarga su ira sobre su hijo, la madre que descarga su tristeza sobre su hija y así sucesivamente. Cuando alguien se atreve a decir no, se rompe una cadena que lleva mucho tiempo en pie. Puedes sentir el poder de este gesto. No es crueldad, sino claridad. No es venganza, es justicia psíquica. Es devolverle a la otra persona la dignidad de enfrentarse a su propia alma. Jung dijo que la sombra, cuando se niega, es peligrosa, pero cuando se reconoce se convierte en una fuente de vida. Al devolver la sombra, el empático no destruye a la otra persona, le ofrece la oportunidad de encontrarse a sí misma. Incluso si la otra persona se niega, la semilla ya está plantada. Y quizás te preguntes, ¿qué le pasa al empático después de esto? ¿Se vuelve frío, indiferente, cerrado? No, todo lo contrario. Se vuelve más compasivo, pero una compasión lúcida, que no debe confundirse con esclavitud.
Aprende que decir no puede ser un acto de amor, que proteger el alma no significa abandonar al otro, sino preservar la verdad. Y de esta claridad surge una nueva sensibilidad, más profunda, más auténtica. Ahora quiero que reflexiones, ¿cuántas veces has cargado con un dolor que no era tuyo? ¿Cuántas veces te has sacrificado para mantener una relación? ¿Cuántas veces has creído amar cuando en realidad estabas desapareciendo? Quizás este sea el momento de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿a qué me estoy aferrando que no me pertenece? El simple hecho de nombrarlo es el comienzo de devolverlo. Si esta reflexión te resuena, suscríbete al canal ahora. Deja un comentario compartiendo tu experiencia, porque tu historia podría iluminar el camino de alguien que aún esté atrapado en el ciclo. Comparte este video con alguien que conozcas que necesite escucharlo. Jung dijo que cuando tocamos una verdad profunda, no es solo nuestra, sino del colectivo. Y aquí, en este punto, alcanzamos el umbral de algo aún más profundo. Porque devolver la sombra no es solo un gesto relacional, es un movimiento arquetípico, una alquimia interna que transforma toda la psique. Es el comienzo del nigredo, el oscurecimiento del alma antes de la transmutación. Es el momento en que todo parece desmoronarse, pero en realidad se está rehaciendo. La pregunta persiste, ¿qué sucede tras el regreso? ¿Qué sucede cuando el narcisista por primera vez se ve obligado a mirar el abismo de su propia alma? ¿Qué sucede cuando el empático al regresar descubre que no era frágil, sino valiente? Esta es la siguiente etapa de nuestro viaje. ¿Y tú, tendrías el valor de devolver lo que no te pertenece y afrontar las consecuencias? A continuación, profundizaremos en este punto, el impacto devastador y transformador de devolver la sombra. El momento en que el empático regresa a la sombra es como un terremoto psíquico. Todo lo que estaba oculto bajo la superficie emerge con fuerza. Carl Jung describió este proceso como el comienzo del nigredo, la etapa de oscurecimiento del alma en la que las viejas estructuras se desintegran para dar paso a lo nuevo. El empático, que durante tanto tiempo se creyó un redentor, se da cuenta de que simplemente estaba atrapado en un rol que lo distanciaba de sí mismo. Es como si el alma respirara aire fresco por primera vez después de años de cautiverio. Pero este aliento no es ligero, es profundo, denso, porque lleva dentro el peso de la transformación. ¿Y alguna vez te has parado a pensar si tú también vives con una máscara que no es la tuya? Cuando ocurre la individuación, no solo el narcisista se derrumba. El empático también siente que el suelo se desvanece, porque junto con el regreso de la sombra también recupera parte de la identidad que construyó. Dejar de ser el sanador, el fuerte, el siempre presente es como morir a toda una vida de creencias. Pero Jung decía que cada muerte psíquica es también un nacimiento. Lo que el empático pierde es la ilusión de que su existencia depende del sufrimiento ajeno. Lo que gana es la oportunidad de encontrarse a sí mismo como individuo, libre de la compulsión de salvar. ¿Y qué es más aterrador? ¿Perder una identidad conocida o enfrentarse al vacío de alguien que nunca se atrevió a ser? Esta es la ruptura del patrón que transforma la narrativa interna del empático. Hasta ahora todo giraba en torno al otro. Ahora la energía regresa al yo. El empático comienza a descubrir deseos que había silenciado, anhelos que nunca confesó, sueños que creía demasiado egoístas. Es como si siempre hubiera vivido entre bastidores y de repente fuera llamado a escena. Pero esta etapa es aterradora porque no hay un guión escrito. La individuación, como enseñó Jung, siempre es un camino de incertidumbre. ¿Alguna vez has tenido miedo de vivir tu propia vida porque te parece demasiado grande? Es en este punto que el inconsciente colectivo empieza a reaccionar. Porque cuando un empático se niega a llevar la carga de otro, algo se agita en toda la familia y la esfera social. Imaginen una familia donde durante generaciones las mujeres han soportado el silencio de los hombres, absorbiendo la ira, la tristeza y el abandono. Cuando una de ellas despierta y devuelve esta sombra, no solo cambia su vida, sino que rompe un pacto ancestral. Jung diría que en ese instante se disuelve un complejo familiar y este gesto resuena en todos los que nos precedieron y en los que vendrán. ¿Ha notado alguna vez cómo a veces su valentía para cambiar molesta incluso a quienes no están directamente involucrados? Pero hay un detalle que pocos comprenden. Devolver la sombra no significa deshacerse de ella de ninguna manera. Es un acto consciente y lúcido que requiere claridad. El empático no grita, no se venga, no destruye. Simplemente la nombra, esto no es mío, esto es tuyo.
Esta frase es inmensamente poderosa porque no proviene del ego, sino del ser, como Jung llamó al centro organizador de la psique, y por eso devolverla es tan impactante. La sombra proyectada durante tanto tiempo regresa a su dueño original. Instrucciones de lectura para voz artificial. ¿Y alguna vez te has preguntado cuál sería el efecto de enfrentar de frente todo lo que has pasado la vida evitando? El narcisista, ante este espejo roto, experimenta una conmoción devastadora. Siempre creyó que su máscara era indestructible, que su personalidad le bastaba para sobrevivir. Pero cuando la sombra regresa a él, descubre que la máscara ya no le sirve. La imagen se hace añicos y lo que aparece tras ella es un vacío insoportable. Jung decía que un ego inflado siempre es una defensa contra una herida profunda. Cuando esta defensa cae, la herida queda expuesta. Algunos enloquecen de rabia, otros se convierten en víctimas, pocos lloran. Pero todos se ven obligados a contemplar el abismo. ¿Y qué harías si te enfrentaras a tu dolor más antiguo sin ningún lugar donde esconderlo? Este es el punto en el que la narrativa deja de ser meramente personal y se vuelve simbólica. Es un mito que se actualiza en cada relación. Piensa en Perséfone, secuestrada al inframundo, obligada a comer las semillas de la sombra y luego regresando a la superficie con una nueva sabiduría. El empático recorre el mismo camino. Desciende al oscuro mundo de las proyecciones cargando con el dolor ajeno, pero al devolver esta carga, asciende con una conciencia que antes no existía. Jung siempre nos recordaba que los mitos son espejos del inconsciente. Entonces, ¿qué refleja tu propia historia? Ahora, el empático que despierta empieza a sentir señales de esta liberación en su cuerpo. Su respiración se vuelve más ligera, sus sueños más claros y su creatividad despierta. Puede sentir la necesidad de escribir, pintar y crear, algo que nunca se permitía porque siempre estaba ocupado sanando a otros. Este florecimiento es prueba de que tu energía vital ha regresado. ¿Y tú, qué harías con tu energía si no la malgastaras soportando las cargas de los demás? Pero no se trata solo de expansión y alivio. También hay resistencia, miedo y soledad. Cuando los empáticos dicen que no, muchos a su alrededor los acusan de egoísmo. La sociedad, acostumbrada a verlos como generosos, no acepta fácilmente su transformación. Aquí es donde los empáticos necesitan fuerza interior, porque el precio de la libertad es soportar la incomprensión. Jung dijo que el proceso de individuación separa al individuo de la multitud porque exige fidelidad a su propia alma. ¿Alguna vez te has sentido culpable por tomar decisiones que eran tuyas, pero que no agradaban a los demás? Esta fase también está marcada por sueños simbólicos que anuncian la transición. Un empático podría soñar con devolverle una maleta pesada a alguien o con limpiar una casa llena de objetos ajenos. Estos sueños son mensajes claros del inconsciente que confirman que el regreso está ocurriendo. ¿Y has notado que cuando empiezas a cambiar internamente, incluso tus sueños cambian de tono? En el mundo narcisista, el impacto es diferente. Pueden soñar con caer, con exponerse públicamente, con estar desnudos frente a multitudes. Estas imágenes representan la pérdida de la máscara. El inconsciente muestra que ya no hay donde esconder la sombra. Este es un punto decisivo, o el narcisista enfrenta su propio dolor o intentará desesperadamente encontrar otro empático que sostenga su personalidad. Pero una vez que la sombra regresa, algo en el ambiente ya ha cambiado. ¿Y cómo reaccionarías si te privaran del mecanismo de supervivencia del que siempre has dependido? El regreso entonces inaugura una nueva fase, la alquimia de la psique. Jung lo describió como el momento en que el viejo patrón se disuelve y comienza a surgir un nuevo orden. El empático, ahora más consciente, siente que no necesita ser un mártir para existir. Descubre que puede amar sin abnegación, que puede ser sensible sin ser frágil. Esta es la verdadera sabiduría, transformar las heridas en fuerza, el dolor en claridad. ¿Has considerado alguna vez que tu mayor herida puede convertirse en el lugar donde tu alma florece más? Lo más impresionante es que este proceso no solo afecta nuestra vida interior, también transforma el mundo exterior. Las relaciones se disuelven y surgen otras nuevas. El trabajo adquiere un nuevo significado y surgen nuevas opciones. Es como si la realidad se reorganizara en torno a esta nueva conciencia. Jung decía que cuando cambiamos por dentro, el mundo exterior responde. ¿Has notado alguna vez cómo pequeñas decisiones internas pueden cambiar el curso de tu vida por completo? En este punto, devolver la sombra ya no es solo un acto de supervivencia, sino un gesto de creación.
El empático descubre que su sensibilidad no es una carga, sino un don. Se da cuenta de que no necesita absorber para sentir ni llevar para amar. Su alma se aclara, sus límites se reafirman, su presencia se vuelve más auténtica y esto inspira a otros a hacer lo mismo. ¿Alguna vez has imaginado cuántas personas podrían liberarse con solo verte decir no por primera vez? Por eso Jung dijo que cada acto de conciencia individual tiene un efecto colectivo. El empático que despierta no solo se libera, sino que allana el camino para que muchos otros despierten. Esta es la verdadera dimensión del gesto. No es personal, es arquetípico. Es el inconsciente colectivo en movimiento, rompiendo patrones, abriendo grietas de luz. Así que la pregunta sigue siendo, si tuvieras el coraje de devolver lo que no es tuyo, ¿cuántas vidas podrías cambiar además de la tuya? Y aquí llegamos a un punto crítico, un momento de suspense. ¿Qué sucede tras este gesto alquímico? El empático comienza a florecer. El narcisista se enfrenta a su abismo. Pero, ¿bastará esta transformación para romper el ciclo definitivamente? ¿O aún le quedan lecciones por enseñar al inconsciente, símbolos por revelar, confrontaciones por exigir? En la siguiente etapa de este viaje, profundizaremos aún más. Exploraremos cómo esta ruptura altera no solo las relaciones personales, sino todo el tejido simbólico de la vida. Porque lo que parece un simple no entre dos personas es, de hecho, una revolución silenciosa en el alma y el inconsciente colectivo. ¿Y tú, estás listo para descubrir qué sucede cuando toda la psique comienza a reorganizarse en torno a una nueva verdad? Cuando el empático llega al punto de devolver la sombra, algo comienza a transformarse irreversiblemente. Es como si la vida cobrara un nuevo color, un ritmo diferente, un tono distinto. Lo que antes era un ciclo repetitivo de absorción y agotamiento, ahora se convierte en un campo fértil, lleno de nuevas posibilidades. Pero este despertar no ocurre silenciosamente. Genera olas. El empático descubre que no es solo un gesto personal, sino un movimiento que sacude las estructuras sociales, familiares e incluso culturales. Carl Jung afirmó que la individuación de una persona es un logro que pertenece a toda la humanidad, porque cada alma que despierta rompe patrones colectivos que aprisionan a muchas otras. Esta verdad comienza a manifestarse en la vida cotidiana del empático de maneras inesperadas. Imaginen a una mujer que siempre fue conocida como la buena del grupo, la amiga disponible en todo momento, la hija que cargó con el dolor de su madre. La compañera que aceptó la carga emocional de su pareja sin quejarse jamás. Durante años creyó que este era el sentido de su existencia, estar disponible, ser el pilar de todos. Pero cuando finalmente encontró la fuerza para decir que no, para priorizarse a sí misma, todos a su alrededor reaccionaron. Algunos se distanciaron, incapaces de afrontar sus nuevas limitaciones. Otros la criticaron diciéndole que era diferente, fría, egoísta. Pero también ocurrió algo curioso. Nuevas personas se acercaron a ella, atraídas precisamente por su claridad y autenticidad. Así es como la vida responde cuando alguien rompe viejos patrones. El campo relacional se reorganiza en torno a la nueva conciencia. La investigación psicológica confirma este impacto. Un estudio realizado en la Universidad de California descubrió que las personas que tienen dificultad para establecer límites claros tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar enfermedades psicosomáticas como gastritis crónica, migrañas e incluso enfermedades autoinmunes. El cuerpo grita lo que la boca no se atreve a decir. Cuando el empático despierta, este grito comienza a calmarse. Las estadísticas también muestran que las personas que aprenden a practicar límites conscientes experimentan mejoras significativas en los niveles de energía, la calidad del sueño e incluso una mayor productividad. No es solo un problema emocional, también es físico. El inconsciente se comunica a través del cuerpo y cuando se libera la sombra, el cuerpo se siente aliviado. ¿Alguna vez has notado cómo reacciona tu cuerpo cuando te tragas tus sentimientos solo para mantener la paz? Este despertar, sin embargo, no es una línea recta. Está lleno de pruebas, como si el inconsciente quisiera verificar si el empático está realmente dispuesto a vivir la nueva verdad. Un ejemplo real, un hombre que siempre cedía al chantaje emocional de su familia, decidió por primera vez rechazar una petición abusiva. Al día siguiente soñó que llevaba una mochila pesada y al abrirla, encontró objetos rotos que no eran suyos. Este sueño fue un claro reflejo del retorno simbólico. La psique le confirmó, el peso ya no te pertenece.
Estas señales son como faros en el camino, recordándole que la transformación está en marcha. Pero el impacto no solo ocurre en el empático. El narcisista, al enfrentarse a su propia sombra, entra en una profunda crisis. Jung afirmó que cuando el ego se enfrenta al inconsciente puede reaccionar con colapso, resistencia o integración. Muchos narcisistas, ante la individuación, recurren al ataque. Otros entran en negación, buscando nuevos objetivos sobre los que proyectar. Pero en raras ocasiones ocurre algo extraordinario, comienzan a sentir. Un estudio de 2019 publicado en el Journal of Personality Disorders demostró que en terapia a largo plazo, algunas personas con rasgos narcisistas intensos, al enfrentarse a sus propias contradicciones, pueden desarrollar empatía retardada. Esto es poco común, pero posible. Devolver la sombra no garantiza la transformación del narcisista, pero planta una semilla que puede germinar años después. ¿Y alguna vez te has preguntado cuántas semillas has dejado a lo largo del camino de tu vida, esperando el momento adecuado para florecer? Mientras tanto, el empático continúa su camino. La soledad es uno de los primeros frutos de esta transformación. Muchos se retraen porque ya no encuentran el mismo espacio para expresar sus sombras. Pero esta soledad no es vacío, es un espacio fértil. Es en esta soledad que el empático comienza a crear, a escribir, a pintar, a trabajar en proyectos que antes no tenían espacio porque su energía estaba atrapada en apoyar a los demás. Jung nos recordó que la creatividad siempre es un signo de integración. Cuando la energía que antes se usaba para negar o cargar con la sombra se libera, regresa en forma de creación. No es casualidad que muchas personas reporten un florecimiento artístico o espiritual después de procesos de liberación de relaciones tóxicas. Y hay otro dato interesante. Los estudios demuestran que las personas que superan relaciones abusivas, especialmente las de naturaleza psicológica y emocional, experimentan aumentos significativos en su resiliencia y claridad de propósito. Es como si tras pasar por un infierno se dieran cuenta de que ya no pueden vivir superficialmente. Una encuesta de la Asociación Americana de Psicología mostró que alrededor del 70% de las personas que se recuperan de situaciones abusivas reportan un crecimiento personal tan intenso que describen la experiencia como un renacimiento. Esto es alquimia psíquica en acción. De la oscuridad surge la luz. Con cada paso, el empático empieza a diferenciar el amor del encarcelamiento. Se da cuenta de que la verdadera compasión no lo consume, sino que lo fortalece. Que estar ahí para alguien no significa desaparecer por él. Aprende que decir que no puede ser el gesto más amoroso porque preserva la integridad de ambos. Esta lección parece obvia, pero para quienes pasaron años confundiendo el amor con el sacrificio, es revolucionaria. ¿Y tú, cuántas veces has creído amar cuando en realidad solo te estabas desvaneciendo? En este punto surgen historias que se repiten a través de culturas y épocas. En los mitos griegos, Perséfone regresa del inframundo trayendo la primavera. En los cuentos populares, el héroe atraviesa el bosque oscuro y regresa con fuego. En las tradiciones indígenas, el iniciado atraviesa la noche espiritual para nacer como chamán. Todas estas historias apuntan al mismo patrón. Uno debe enfrentarse a la sombra para que la vida florezca de nuevo. El empático que regresa a la sombra no solo sobrevive, sino que se convierte en portador de luz. Ahora no lleva la carga de otros, sino la brillantez de su propia alma. Sin embargo, hay algo que debe decirse. Esta transformación es aterradora, perturba a quienes aún están atrapados en viejos patrones. Cuando el empático despierta, muchos a su alrededor se sienten amenazados. Esto sucede porque su claridad expone la oscuridad colectiva y aquí surge una prueba. ¿Tendrá el coraje de mantener su nueva identidad a pesar de ser juzgado, criticado o rechazado? Jung dijo que el coraje de ser fiel a uno mismo es el verdadero acto heroico de la vida. ¿Y alguna vez te has preguntado si vives para ser aceptado o para ser auténtico? Este es el punto en el que el empático empieza a inspirar a otros sin siquiera darse cuenta. Su simple presencia, más firme y clara, provoca la reflexión en quienes lo rodean. Las personas empiezan a replantearse sus propias decisiones, a cuestionar sus propios límites. Así es como la transformación individual se vuelve colectiva. Porque nadie despierta solo. Cada gesto de autenticidad es una chispa que enciende otra llama. Lo más sorprendente es que cuanto más el empático se vuelve, menos atrae a los narcisistas.
Es como si el ciclo exigiera la existencia de ambos roles y cuando uno se niega a bailar, la coreografía se desmorona. Empieza a atraer relaciones diferentes, basadas en el respeto y el reconocimiento mutuo. Esta es una de las mayores señales de transformación, cuando la propia calidad de los vínculos cambia. La vida en esta etapa puede parecer inestable a medida que muchas viejas estructuras se desmoronan. Pero este desmoronamiento no es el final, es la preparación para algo nuevo. El empático, ahora consciente, se da cuenta de que no ha perdido nada esencial, solo lo que lo frenaba. Es una liberación de la ilusión. ¿Y tú, si pudieras soltar todo lo que no te pertenece hoy, qué quedaría en tus manos? Es precisamente en este vacío creativo donde el empático encuentra su mayor fuerza. Descubre que puede vivir no como un reflejo del dolor ajeno, sino como la expresión plena de su propio ser. Esta es la verdadera individuación, convertirse en lo que siempre ha estado en el centro del alma. Y una vez que este proceso comienza, no hay vuelta atrás. La vida se abre. El inconsciente responde, los símbolos se aclaran. El empático comprende que cada no que dijo, cada sombra que devolvió, no fue un acto de egoísmo, sino un paso hacia su propia libertad. Y es en este punto donde surge la pregunta más importante. ¿Qué sucede cuando esta libertad se consolida? ¿Cómo se reorganiza la vida cuando el empático ya no vive como un espejo del dolor, sino como una luz auténtica? Este será el siguiente paso en nuestro viaje. ¿Y tú, estás listo para ver qué sucede cuando el empático no solo despierte, sino que comience a vivir como un guerrero de su propia alma? Cuando el empático rompe el pacto de silencio y devuelve la sombra, el narcisista se encuentra ante lo que más temía, el vacío que intentó ocultar toda su vida. Este momento es como la ruptura de un hechizo. La máscara, que parecía indestructible, comienza a resquebrajarse. El reflejo, antes sostenido por el otro, desaparece y lo que queda es la confrontación con su propia oscuridad. Carl Jung dijo que el ego inflado siempre es una defensa contra la herida original. Cuando esta defensa cae, el dolor que estaba oculto regresa con toda su intensidad. Por eso el regreso no es solo un gesto individual, sino un terremoto psíquico que puede sacudir los cimientos mismos del narcisista. Para el narcisista, este momento es comparable al mito de Narciso ante el agua. Toda su vida ha estado enamorado de una imagen reflejada, creyéndola real. Pero cuando el espejo se hace añicos, ya no hay imagen, solo un rostro fragmentado que nunca se atrevió a mirar. Muchos reaccionan con furia, porque mirar hacia adentro es como ser devorado vivo. Otros huyen desesperados, buscando otro empático que les devuelva su reflejo perdido. Pero en algunos casos excepcionales ocurre algo inesperado, lágrimas. El llanto de alguien que ve por primera vez al niño herido que lleva dentro. Y esta posibilidad, por rara que sea, es la chispa de humanidad que la restitución puede encender. ¿Alguna vez has imaginado qué pasaría si todas las máscaras que te rodean se hicieran añicos a la vez? El impacto no es solo individual. Familias enteras pueden verse conmocionadas cuando un empático decide devolver lo que no les pertenece. Imaginen a una madre que siempre ha volcado su tristeza en su hija, esperando que ella sea el recipiente de su dolor. Cuando la hija finalmente dice que no, cuando devuelve la sombra, la madre se ve obligada a enfrentar lo que ha evitado durante décadas. Este gesto puede generar intensos conflictos, acusaciones de ingratitud y dolorosas separaciones, pero al mismo tiempo abre una grieta para que la verdad finalmente emerja. Jung dijo que el inconsciente colectivo reacciona como un organismo vivo cuando alguien rompe un viejo patrón. Es como si toda la red se sacudiera, despertando partes latentes. ¿Alguna vez ha notado cómo una sola decisión suya puede sacudir toda la dinámica de su familia? Este proceso también se refleja en sueños y símbolos. El narcisista puede empezar a soñar con caídas interminables, con multitudes observándolo en silencio, con máscaras derritiéndose de sus rostros. Estas son señales claras de que la psique se ve obligada a afrontar lo que ha sido negado. El empático, a su vez, sueña con devolver objetos pesados, limpiar casas llenas de escombros y cruzar puertas hacia lugares más luminosos. Estos sueños muestran que la energía psíquica se está reorganizando. Devolver no es solo una elección racional, sino una transición arquetípica marcada por el inconsciente. Pero quizás el aspecto más sorprendente de este proceso sea su impacto transgeneracional. Jung habló de cómo los complejos familiares se extienden a lo largo de generaciones. La ira de un padre puede transmitirse a su hijo.
El dolor de una madre puede derramarse sobre su hija, repitiéndose como un patrón invisible. Cuando un empático devuelve la sombra, no solo se libera, sino que rompe una cadena ancestral. Es como decir en voz alta, esto termina conmigo. Esta decisión tiene efectos que se extienden más allá del individuo, creando espacio para que las generaciones futuras vivan con más ligereza. ¿Alguna vez has considerado si el dolor que cargas no es solo tuyo, sino heredado de quienes te precedieron? En el nivel más profundo, este movimiento es también un acto espiritual. En muchas tradiciones, enfrentarse a la sombra se considera una iniciación. Los chamanes, por ejemplo, atraviesan noches de oscuridad espiritual antes de emerger como sanadores. En la alquimia, el nigredo, la etapa de oscurecimiento, es esencial para la formación de la piedra filosofal. Para el empático, devolver la sombra es pasar por el mismo ritual, sumergirse en la oscuridad, soportar la culpa y la soledad y luego emerger con una claridad nunca antes experimentada. Es en este momento que descubren que no han perdido su sensibilidad, sino que la han transformado en sabiduría. Por otro lado, el narcisista experimenta lo contrario, el colapso de la ilusión. Cuando la sombra regresa, siente como si hubiera perdido su principal fuente de sustento. Su mecanismo de supervivencia, basado en la proyección, ya no funciona y sin este recurso se siente vulnerable, desnudo, expuesto. Muchos no lo soportan y recaen en nuevos ciclos de manipulación. Pero para algunos, este es el comienzo de un camino de integración. Es raro, pero sucede. Es en estos momentos que el dolor más profundo puede convertirse en un punto de partida para la sanación. ¿Y tú, alguna vez has considerado que la mayor crisis de tu vida también puede ser la mayor oportunidad de transformación? El regreso de la sombra, por lo tanto, no es solo el fin de una relación tóxica, es la revelación de una verdad arquetípica. Todos, en cierta medida, somos empáticos y narcisistas. Todos proyectamos lo que no soportamos y cargamos con lo que no nos pertenece. Este drama no es solo individual, es humano. Lo que distingue al empático despierto es la valentía para romper el ciclo. Y esta valentía tiene un efecto cósmico. Es como si cada vez que alguien devuelve la sombra, una pequeña parte de la humanidad se liberara. Este proceso también impacta la vida cotidiana de maneras inesperadas. Las personas reportan que tras romper patrones de sacrificio, su vida exterior cambia radicalmente. Las viejas relaciones se disuelven, pero surgen otras nuevas, más sanas y equilibradas. El trabajo deja de ser un espacio de explotación y se convierte en un campo de expresión creativa. La salud mejora, la mente se aclara y la vida cobra sentido. Estas señales muestran que el inconsciente responde al acto de liberación, reorganizando no solo la vida interior, sino también la exterior. Pero hay algo aún más sorprendente. El empático, al devolver la sombra, descubre que su verdadera fuerza no reside en absorber, sino en revelar. Se da cuenta de que su sensibilidad no es una carga, sino un don. Ese sentir profundo no significa cargar, sino iluminar. Y así es como su presencia cambia. Ya no es visto como un reservorio de dolor, sino como un faro de autenticidad. Esta es la transmutación alquímica, transformar la herida en una fuente de luz. ¿Alguna vez has considerado que tu mayor dolor podría ser el lugar donde nacerá tu mayor fuerza? Es en este punto que la vida del empático comienza a convertirse en un símbolo para los demás. Su valentía inspira, su ejemplo libera. El simple acto de existir con mayor autenticidad sirve como una invitación silenciosa para que otros despierten. Jung afirmó que la individuación de un individuo sirve de guía para muchos. El empático que rompe el ciclo no solo se salva a sí mismo, sino que se convierte en un ejemplo vivo de transformación. Al mismo tiempo, el narcisista se enfrenta a una decisión inevitable, integrarse o perecer. Algunos seguirán huyendo, repitiendo patrones, pero para otros, el dolor retornado puede convertirse en la clave de la liberación. Esta es la paradoja de la restitución. El gesto que parece cruel puede ser en realidad el más compasivo porque le da a la otra persona la oportunidad de reconectar con su propia alma. El renacimiento del empático no es solo un acto simbólico, es una revolución silenciosa. Tras atravesar el ciclo de absorber y devolver la sombra, emerge una nueva identidad. Ya no eres rehén del sufrimiento ajeno, sino el dueño de tu propia luz. Jung afirmó que la individuación es el proceso de convertirte en lo que siempre estuviste destinado a ser.
El empático despierto comprende que su misión no es cargar, sino revelar. No se trata de desaparecer para amar, sino de existir plenamente para amar con autenticidad. Esta claridad debe manifestarse en acciones concretas. Aquí te propongo un plan estratégico para guiar este proceso de transformación. Reconoce y nombra lo que no te pertenece, pregúntate a diario qué cargas que no es tuyo. Nómbralo en voz alta y si lo deseas, escríbelo en un papel y rómpelo como un gesto de restitución. Este simple acto rompe el hechizo silencioso de la proyección. Establece límites claros, un límite no es un muro, es una línea de claridad. Di no a algo que antes aceptabas por culpa. Protege tu tiempo y tu energía, porque cada límite es una semilla de individuación. Cultiva el silencio creativo, busca momentos de soledad, no para aislarte, sino para reconectar con tu alma. Escucha tu voz interior, escribe, pinta o simplemente respira. En este silencio, lejos del vacío, encontrarás tu verdadera fuerza. Vive con compasión lúcida, el despertar no te vuelve frío, sino más humano. La compasión deja de ser una obligación para convertirse en una elección. Actúa con amabilidad, pero sin traicionarte. Recuerda que la compasión ilimitada es simplemente autoabandono. Comparte tu experiencia, tu liberación no es solo personal, es colectiva. Al compartir tu historia, incluso de forma anónima, puedes iluminar el camino de otros que aún están atrapados. El empático renace no como víctima o salvador, sino como un ser humano completo. Su mayor fortaleza reside en elegir, en brillar y en vivir su propia verdad. La vida se vuelve más auténtica, ligera y significativa. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a devolver lo que no es tuyo y a vivir desde tu propia alma? Esta decisión es impostergable. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte a este canal y a darle me gusta al video para que esta reflexión llegue a más personas que lo necesiten. Tu historia importa, y al compartirla, te unes a una comunidad que elige vivir con autenticidad. Alquimia del alma, para más reflexiones.